Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Adrián Salvatori hablando sobre la inteligencia artificial generativa y su uso en el marketing y la publicidad. Un tema importantísimo de mucha actualidad. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Adrián Salvatori. Él es el director de la movida gráfica y como holding de Movida Company. Y con él es ingeniero de sistemas, es diseñador gráfico. Bueno, tiene mil cosas que es muy propio para el tema de hoy. Vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa aplicada al mercadeo, al marketing y a la publicidad. Con él vamos a hablar de este tema y vamos a aprender muchísimo porque esto es un tema absolutamente innovador que está muy de moda, que hemos oído hablar muchísimo últimamente de la inteligencia artificial. Uno de los líderes económicos más grandes del mundo dice que hay que pararla 6 meses, que hay que bajar el riesgo del mundo. Bueno, aquí Adrián nos va a aclarar muchas cosas de lo que es este tema. Adrián, bienvenido a Mercadeo con Vos y gracias por contactarnos para hablar de este tema. Gracias a ti, Maritza. Súper. Pues, ¿qué decirte? Sí, en efecto, estamos en un punto bastante álgido. El mundo, el mundo cada cierta cantidad de tiempo cambia, ¿no? Cambia radicalmente. Tal vez uno de los cambios más arduos que ha visto la tecnología y todo el concepto digital de lo que hacemos fue por allá sobre los 80, con la invención de la computadora, con la invención de un sistema operativo que pues se pudiese manejar tal cual como lo manejamos ahorita. Y pues esa es probablemente la segunda más importante en el momento en el que las computadoras están, si bien no pensando, algo muy cercano a pensar como un ser humano. Entonces, pues sí, es un placer para mí estar Eso aquí. hasta susto. Pero Adrián, expliquemos en términos muy sencillos, como nos gusta, qué es, definamos la inteligencia artificial generativa, cómo la podemos explicar eh, para todos, así como dice nuestro eslogan, que es el mercadeo al alcance de todos, pues que sea la inteligencia artificial generativa al alcance de todos, que sepamos qué es. Listo, déjame, ¿cómo te lo ejemplifico para que se pueda entender más fácilmente? Todos sabemos que pues en el contexto computacional existe todo el área de la programación, ¿no? Cuando hacemos programación, básicamente es darle un parámetro a un software y que éste, después de cierta cantidad de trabajo, pueda obtener un resultado final. La diferencia radical entre programar y trabajar con inteligencia artificial es del lado de quién está la carga. Cuando trabajamos con inteligencia artificial, ella está prácticamente pensando por sí sola en un proceso de reconocimiento de patrones que es bastante álgido, muy parecido, de hecho, al proceso de iteración que usamos con estadística. Y pues lo que va a hacer es tratar de identificar patrones que se parecen más o menos a algo que le estamos solicitando que haga y retornarte un resultado final sin que tú tengas que hacer trabajo manual en el proceso. Esa es como que la forma más rápida de colocarlo. Para explicarlo en palabras comunes, es muy similar a como cuando estamos tratando de enseñarle a un bebé a decir papá o a un bebé a decir mamá. ¿Sí? Estamos tratando de explicarle cómo suena, cómo es la modulación que tenemos en los labios, ese tipo de cositas, y él lo que está es viéndonos. El 80 de 100 veces va a tomar el resultado mal al principio y va a devolver, de repente no nos va a decir papá, nos va a decir pa, o nos va a decir muchas veces pa, hasta que eventualmente él va a entender cuál es el patrón que está tratando de imitar y va a decir exactamente la palabra papá. Así mismo funciona la inteligencia artificial. Obviamente estamos hablando de rasgos muy exponenciales donde ella va a entender muchos patrones al mismo tiempo y va a poder generar un resultado que sea mucho más compuesto, ¿no? Un resultado más completo, pero al final de cuentas es eso, está siempre compuesto por muy pocas cositas que son muchos patrones distintos. Por eso es que escuchamos el término entrenar una inteligencia artificial. Y realmente lo que la hace mejor o peor entrenada es la cantidad de registros con la que la están entrenando. Eh,
No sé si eso de repente resume y explica bien cómo funcionan estos modelos. Creo que muy claro. Porque Elon Musk dice que deberíamos parar por 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial porque está en riesgo la humanidad, pues que eso no es un poquito extremo o porque Ahí hace... hay muchas cosas, y me permito, perdón que de repente te interrumpo. Hay muchas cositas porque, para empezar, Elon no es el que lo dijo. Podemos arrancar desde el principio. Esa carta es una carta abierta que sí, en algún momento se firmó y tal, esto, lo otro. Muchas de las personas que la firmaron, de hecho, hicieron una detracción a los pocos días. Muchos de ellos directamente dijeron que nunca habían visto la existencia de esta carta. Pero más allá de eso, a lo que apunta esta carta abierta sobre el parálisis del trabajo con inteligencia artificial por al menos por 6 meses, es para poder trabajar en procesos regulatorios, ¿sí? ¿Qué pasa con los procesos regulatorios? Cuando trabajamos con inteligencia artificial tenemos un contexto de ética que es completamente inexplorado, ¿sí? Te traigo un ejemplo. En los 90, en los 80, perdón, cuando empezaron a involucrar lo que son las calculadoras en las carreras de ingeniería, todos los profesores, pues, que en un principio simplemente querían banearlas, querían sacarlas del medio porque, pues, estaban seguros de que hacían que las personas fuesen menos inteligentes. Y de repente no estaban equivocados, porque sí, ahora yo no tengo que hacer procedimientos matemáticos complejos en mi mente, pero realmente la exponencialidad de mis resultados son mucho mayores a los de un científico de aquella época, ¿sí? A lo que se refiere esta carta es justamente a eso, a paralicémosla para que podamos realmente establecer qué pasa legalmente con la inteligencia artificial, con sobre todo los productos generados con inteligencia artificial. Tenemos que estar en cuenta de que hace un año atrás el estado del arte de esto no era ni siquiera cercano a lo que tenemos hoy. Eh, de hecho, no me voy tan atrás. Hablemos de los últimos 3 meses. Si ves en social media, vas Ajá. a haber visto muchísimo de esto de que Midjourney, estas inteligencias que generaban imágenes, generaban manos con 6, 7 dedos, y ahora, si lo revisas hoy por hoy, en este instante, te vas a dar cuenta de que esos resultados están mucho, mucho más acercados a la vida real. La inteligencia artificial se mueve más rápido de lo que nosotros como humanos podemos movernos a regularla. Por eso es que están pidiendo esa pausa. Más allá de si es correcta o incorrecta, pues no me atrevo a decirlo. No es mi posición. Yo, sin embargo, opino que las cosas están allí para usarlas. Y el desarrollo de la humanidad es algo que no puedes detener simplemente porque la legalidad no esté lista para. Eventualmente llegaremos a un punto. Estamos en un momento muy al principio. No, además, pues a ese punto de avances tecnológicos, pues venimos avanzando, valga la redundancia, muy rápidamente en los últimos años, pues los medios de comunicación, las redes sociales, ver cómo el WhatsApp está moviendo pues el mundo y entra el Telegram y todas estas cosas, eso pues antes teníamos una comunicación por carta o por Ujú. telegrama y llegó y escasamente pues hace unos que 20 años tal vez empezó como el email, algo así. Sí, sí, no, y es muy fácil perder de vista la velocidad con la que ese tipo de cosas avanzan. O sea, es Sí, muy fácil perder de vista que hace 5 o 6 años esta reunión que estamos haciendo tú y yo no hubiese sido posible. exactamente. Además, pues, la pandemia también trajo, en medio de todo lo negativo, trajo un avance tecnológico acelerado y necesario. Pues veníamos creciendo y avanzando en tecnología muy rápido, pero no a la velocidad que nos lo exigió la pandemia y el Claro, encierro. Pues estuvimos en cuarentena varios meses y nos tocó avanzar y migrar a todo lo digital y tuvo que crecer, pues y a lo que fuerza, creció a fuerza, Zoom en esa pues. época, yo creo que pues en todos los años de creación no lo había logrado. Claro, claro, ¿no? Y pues un montón de herramientas que empezaron a tener más y más usuarios, obviamente cuando estás en un contexto en el que todos están obligados a trabajar en el contexto de digitalización, Ujú. pues te das cuenta de que el mundo es mucho más grande de lo que, de lo que generalmente crees. Y segundo, te das cuenta de que el sector tecnológico todavía no tiene tantos usuarios como realmente crees que tiene. En ese contexto de pandemia es donde te das cuenta de que, epa, tenemos un avance que es exponencialmente grande. Y ahora, pues pasa todo lo contrario. Ya salimos de pandemia, ya no tenemos riesgo. Entonces, al no estar en riesgo, todo este montón de usuarios que teníamos en contextos digitales empiezan a pasar cada vez menos tiempo en plataformas digitales. Por eso tenemos el breakdown que está sucediendo ahorita en Silicon Valley. Por eso tenemos estos layoffs masivos que están teniendo en compañías como pues de Globant para abajo. Una cantidad de compañías tecnológicas que están despidiendo personas.
Obviamente porque pues cuando había pandemia todo el dinero se movía hacia allá, ahora ya no se Ajá, mueve para allá, es así es. matemáticas. Bueno, Adrián, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Bueno, Adrián, entrando como en materia de ya más enfocados en nuestro tema, que es la inteligencia artificial generativa enfocada al marketing y a la publicidad. Y eso es lo que tú también, a lo que tú también te dedicas y de lo que queremos hablar. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio de la inteligencia en este panorama, en el marketing y en la publicidad? Vale, si me preguntas, yo diría que hay dos puntos principales, ¿no? El punto inicial es la inteligencia artificial, no la generativa todavía hablando, la inteligencia artificial en general como análisis de datos, ¿no? Como un patrón que pueda tomar decisiones y pueda generar acciones basadas exclusivamente en patrones de datos que ya vienen siendo analizados. Eso no es algo particularmente nuevo. Eso, de hecho, lo viene haciendo Facebook desde hace probablemente unos 4 o 5 años. De hecho, todo el contexto de Meta Ads sucede encima del contexto de inteligencia artificial. Cuando tú estás creando campañas y al principio de repente las 4 o 5 primeras veces que las sueltas no te funcionan particularmente bien, es porque este modelo se está entrenando y está tratando de identificar realmente quiénes son los mejores targets, las mejores audiencias para toda la publicidad que tú estás tratando de mandarles allí para estas campañas, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Que de nuevo requiere aprender. Eso no es que un ser humano está atrás poniendo teclitas y armando eso en particular, sino que ella va a aprender por sí sola, reconociendo cada vez más cantidades de datos y entendiendo cuáles son los resultados que está teniendo eso prácticamente en piloto automático. Eh, Eso pues ha sido un cambio radical desde el momento en el que empezaron a sacarlo. Meta Ads, o bueno, en aquel momento Facebook Ads empezó a funcionar sobre 2013, si mal no estoy equivocado. Y pues literalmente revolucionó cómo funciona la publicidad. Para empezar, porque antes de hacer publicidad no era para negocios pequeños, no era para una persona en particular, era para compañías que trabajan con estas agencias grandes, estas big corporations. Hoy en día es muy distinto todo este asunto y justamente porque el factor humano se quita de la ecuación. Cuando tú quitas el factor humano de la ecuación y tienes un cerebro dentro de una computadora que puede pensar 10.000 veces más rápido que tú, pues ayuda un montón a las actividades que existen, ¿no? Como te comento, hablando en el contexto de inteligencia artificial generativa, que es lo que realmente está como que haciendo este auge en este año particularmente hablando, pues tenemos que ya no necesitamos tanto equipo para poder trabajar. Ya yo no necesito 20 personas para poder establecer una campaña de publicidad. Y eso tal vez no es lo más importante, sino que en tiempos mi rango de reacción es mucho, mucho más rápido. Si yo puedo tener una inteligencia artificial a la que yo le digo cuál es mi concepto, el concepto que yo tengo mentalmente hablando, ella me puede lanzar 50 iteraciones de cómo se ve ese concepto visual en una fracción del tiempo en el que un diseñador me puede votar 3 propuestas, de las cuales yo tengo que escoger y hacer cambios. Mi proceso de iteración y de asegurarme de que esta es la campaña que yo quiero termina siendo muchísimo más rápido. Yo puedo ensamblar una campaña en 2 días y asegurarme de que va a funcionar. No tengo que tener 3 meses y un departamento creativo entero para poder armarla. ¿Me estoy Mm, explicando? sí, sí, sí. Pero entonces, en ese contexto, ¿puede la inteligencia artificial reemplazar la creatividad humana? Porque de hecho la creatividad humana es la que la crea. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a reemplazar la creatividad Te humana? pongo un ejemplo. Si yo tengo, asumo que has trabajado con abogados, obviamente. Si yo tengo un abogado, usualmente cuando tengo un caso en el que tengo que trabajar con múltiples abogados, tengo usualmente un abogado lead y tengo múltiples paralegales o tengo múltiples abogados junior que están redactando documentos, que están haciendo investigaciones, mientras que yo como abogado en jefe estoy liderando la operación y sabiendo realmente cuál es la estrategia a la que vamos a seguir. Todo el trabajo mecánico que hace mi apartado de ese ejército que yo tengo detrás es un trabajo que, si bien no en este momento, eventualmente la inteligencia artificial va a poder superar. La creatividad humana es algo que jamás va a poder alcanzar la inteligencia artificial porque realmente la inteligencia artificial no piensa. Ella no tiene raciocinio, ella no tiene un propósito, ¿Qué ¿sí? programa?
No se, o sea, se autoprograma, podríamos decir. Ella Ajá. está viendo patrones y votando lo que según los patrones que ella tiene, ella considera que esto que te va a votar se parece a esto que ella tiene en su base de datos. Ella no sabe qué te está diciendo. Ella no sabe realmente que te está haciendo un documento porque ella no tiene conciencia para poder definir eso. Ella solamente, en el caso, por ejemplo, de GPT-3, que es este chat GPT súper famoso, él Ok. no sabe que él está redactándote un acuerdo de confidencialidad. Él no sabe que él está escribiéndote código específicamente. Él solo sabe que según sus patrones, según los 100 millones de registros de texto que tiene, cuando tú le pides algo, este algo se parece a este registro y te los va a devolver. ¿Sí me explico? Mm. Ahora, el conflicto, ¿dónde está con respecto al idilio de la creatividad humana? Es que tú y yo no pensamos muy distinto a eso. Cuando yo te pregunto a ti cómo funciona Facebook Ads, tú vas a ir a tu cerebro y vas a revisar en tus bases de datos de tu cerebro cosas que se parezcan a la idea que yo te estoy preguntando y tú vas Ah, a crear una idea y votarla. La diferencia real es que tú tienes un propósito y tú tienes una conciencia. Eso es lo que, por más que queramos hacerlo, no vamos a lograrlo hacer con una inteligencia artificial, a menos no en el corto plazo. Entonces, pues, es muy como funcionaba todo este asunto con Iron Man en las pero películas de Marvel. sí, a nosotros no nos va a tocar pues ver los robots, la guerra de robots. Exacto, no, y es un asunto más como que, vale, sí, yo siempre tengo que estar a la cabeza. Voy a tener un montón de gente que piensa más rápido que un asistente. Sí, claro que sí. Voy a poder pedirle un documento y ese tipo de cosas para yo poder convertirme a mí mismo en un profesional más capaz y exponencialmente más hábil. Claro que sí. Pero ella va a tener la oportunidad de pensar las cosas que yo le estoy pidiendo, no lo creo. Sí, pues es como, digamos, en un buscador. En Google entramos y buscamos marketing y nos sale infinidad de artículos relacionados con la palabra en una velocidad pues que no lo podríamos hacer nosotros solitos pues buscando en una biblioteca. Entonces, ¿qué profesiones elimina Google? Al bibliotecario, por ejemplo. A Ujú. ese lo saca de la ecuación, pero al investigador promedio no lo saca de la ecuación. Entonces, ¿hay personas que se van a ver afectadas por esto? Sí, claro que sí, pero lo que me gusta decir, o sea, tu profesión va a seguir estando allí. El contexto que te va a necesitar a ti para el área en la que te estás dedicando va a seguir estando allí. Solo que tú tienes que estudiar y tú tienes que aprender cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en vez de ponerte a pelear con ellas. Tienes que integrarlas a tu proceso y ayudar, o sea, permitirte ayudarte con eso. Lo mismo sucedió en el momento en el que salieron herramientas de Adobe como Photoshop. Los diseñadores que eran más tradicionalistas, pues si no te adaptaste al software digital, obviamente te quedas sin trabajo. Si te adaptas al software digital, probablemente eres de los mejores profesionales hoy en día por la cantidad de experiencia que tienes. Por la Es más o experiencia menos el mismo contexto. y por la capacidad de adaptación. Es más valiosa la capacidad de adaptación a todas estas circunstancias que la misma circunstancia como tal. Exactamente. Y es que es eso, o sea, al final todos son herramientas y están pensados para ser herramientas. Que en este caso en particular estamos hablando de una herramienta que es probablemente más poderosa que cualquier otra cosa que hayamos visto en la vida, eso es cierto, pero no deja de ser una herramienta. No deja de ser una herramienta. Vamos a un corte, Adrián, ya regresamos. Adrián, retomando pues el tema después de este corte, entramos como a mirar cuáles son los mayores desafíos que puede tener la inteligencia artificial aplicada al marketing y la publicidad. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tú crees que existen en la industria? Hay dos contextos en los cuales podemos evaluar desafíos. Tienes el contexto de la inteligencia artificial como tecnología, por el hecho de que pues hay una curva de aprendizaje enorme para poder empezar a usarla tal cual como queremos. Y pues, si bien está muy avanzada, todavía no es perfecta. Sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, un modelo de generación de texto como GPT. Eh, Ellos pueden generar información y te van a generar un montón de información, te van a generar textos enormes que se ven tal cual como si fuese un artículo científico, pero muchas veces no dicen información cierta. Entonces,
tienes que seguir evaluando realmente todo lo que está diciendo, porque, de nuevo, él va a tratar es de predecir lo que él cree según que tú estás pidiéndole, pero esa información puede ser fallida, esa información puede no ser exacta. Entonces, el primer desafío allí termina siendo el sesgo de confirmación, si me preguntas. El sesgo de confirmación es algo que nos afecta a nosotros como seres humanos todo el tiempo. Y en este contexto, pues me puede permitir ver un montón de textos que simplemente prueban algo que yo creo y yo con eso pues voy a actuar encima de esa información, tratándola como si fuese información verídica sin siquiera pasarla por, ¿sabes? Una verificación, algo que me confirme que en efecto eso tiene sentido, lo que está diciendo. Eh, Otras cosas de sesgo de confirmación, pues hace poco salió una foto del Papa con una chaqueta Una de esponja encina gigante, sí, y de todo el mundo se la nieve. creyó. Sí, Todo sí. el mundo se la creyó hasta que alguien avisó, epa, ¿no? Yo hice esto con Midjourney o con Stable Diffusion, creo que fue el que lo hizo. Es muy, muy, muy fácil para quienes no tienen criterio creerse información que no está verificada porque se está haciendo tal cual como si fuese una fotografía, Sí, es ¿sí? que también hubo una foto de Trump entrando como lo arrastraban como para la cárcel o algo así. Imagínate, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son muy fáciles No era de lograr. real, era una foto de Antes era inteligencia imposible. artificial. Ajá. Antes era imposible. Entonces, ese es sí, el primer reto que tenemos. Buscar realmente la forma de coexistir con esa información, poder identificar realmente qué es lo que sucede con esa información y pues a nivel de cultura, tener esta habilidad de confirmar todo lo que leemos, de empezar a leer y investigar más allá de solamente un texto que leímos. Y el punto dos es que la competencia ahora, sobre todo entre agencias pequeñas, se hace mucho más álgida, porque ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en Movida somos una compañía chiquita, ¿sí? Y siempre vamos a ser chiquita porque es parte de nuestra cultura. La idea es que, o sea, trabajamos de forma prácticamente artesanal, le ponemos el alma y el corazón a todo lo que hacemos. Sin embargo, estamos en un punto en el que yo con 16 personas puedo fácilmente competir con una compañía como, digamos, Sancho Video, estamos hablando que es una agencia de probablemente 500 personas, ¿sí? Sí. Y podemos competir a la par, podemos competir a la mano porque realmente mi fuerza laboral ahora se acaba de multiplicar y puede reaccionar mucho más rápido que cualquiera de esos 500 empleados. ¿Sí? Entonces, eso hace que la competencia sea bastante más álgida, sea bastante más complicado que hace 5 años atrás, donde pues necesitabas un especialista para cada una de las Bueno, áreas. en parte me respondiste la siguiente pregunta, que era el futuro de la industria, o sea, el futuro de la inteligencia artificial en el marketing y la publicidad. En parte, entonces, está la respuesta ahí, pues, Hay una respuesta intrínseca, pero al final de cuentas es como te digo, la inteligencia artificial se está moviendo a una velocidad tan exponencial. De nuevo, o sea, tú ves una gráfica de la velocidad en la que la inteligencia artificial se desarrolla y este año se ve casi que como una línea vertical. O sea, es casi que no hay forma de verlo en el avance del tiempo, la velocidad en la que está avanzando en cuanto a cantidad. Eh, no hay forma de decirte qué va a pasar hoy al año que viene. Podríamos estar haciendo, no sé, videos en tiempo real, porque ya tenemos herramientas que hacen videos y que fingen que tú estás, por ejemplo, hay un video por allí de Will Smith comiendo espagueti hecho con Stable Diffusion y no se ve bien todavía, tiene muchas falencias, pero hay ya, un producto base que está allí y de aquí a un año probablemente eso es hiperrealista y de aquí a 18 meses, quién sabe si estamos haciendo películas enteras con inteligencia artificial que no requieren CGI, que no requieren un diseñador y que solamente requieren prompting. Eh, es muy complicado decir en este momento cuál es el futuro, pero si hay algo que puedo asegurar es que va a ser muchísimo más accesible para todo el mundo. Eso puede ser bueno o puede ser malo, depende de cómo quieras verlo. O sí, sea, puede hacerlo como que cualquier persona que tenga cierta capacidad de sentido común y que entienda cómo poder hacer un texto que le pida algo a una inteligencia artificial y pueda investigar que sus respuestas son correctas, va a poder tener un trabajo en este área. Y por otro lado, pues representa un riesgo, porque hay personas que, un seamos, riesgo alto. ya estudiaron y ahí se sienten cómodos y no quieren pasar al siguiente nivel. Esto es un punto de quiebre para todas las profesiones que no tengan que ver con trabajo manual. Ah, que tú eres un albañil y tú estás construyendo un edificio, no importa, no tienes peligro. Pero si tú estás trabajando con una computadora en cualquier contexto, tienes que estudiar. Te va a tocar volver a actualizarte. Y no, y va a tener que ser una actualización permanente, porque la velocidad de los cambios es proporcional a la velocidad en la que tiene que estar aprendiendo. Exactamente.
Exactamente, entonces vas a tener que estar en una constante evolución y una constante adaptación de qué es lo que está sucediendo con la industria. Bueno, Adrián, ya para que terminemos y quiero que entremos también a hablar de la movida gráfica Company, eh, ¿qué consejo le podemos dar a los empresarios, a los emprendedores que quieran utilizar la inteligencia integrativa en sus estrategias de marketing y publicidad, pues para irnos como más, pues, o sea, la puede utilizar en muchas cosas, pero hoy estamos enfocados en el marketing y la publicidad. Claro. Vale, dos consejos. El primero, empiecen a recolectar datos de todo. Las compañías, sobre todo las pequeñas y medianas, tienen esta capacidad de ignorar los datos de una forma avasallante. Ellos no, o sea, los registros que guardan los guardan cada uno en un formato distinto, si es que los tienen, porque muchos ni siquiera los tienen, muchas no saben a quién le mandaron cosas, muchos compran una base de datos y asumen que esa es su base de datos y no están evaluando realmente cuál es el proceso de conversión del cliente. Empiecen a realmente tener hitos sobre cada uno de los datos que están almacenando como compañía, porque pues esa data es muy importante. Con esa data es que se entrenan estos modelos de inteligencia artificial. Con esa data es que logras que una máquina piense por ti. Punto uno. Y punto dos, no le tengan miedo. Cualquier, de hecho lo decía Freddy Vega hace un par de semanas en un video que estaba viendo de ellos de Platzi Live. Si tú haces que uno de tus empleados empiece a utilizar inteligencia artificial en cualquiera de los contextos en los que trabaja, tú estás dándole 10 años de avance a tu compañía por encima de la competencia. Ya, Sí. háganlo, no le tengan miedo. Definan un presupuesto, $200 mensuales, que voy a dedicarle para invertirle $10 a Midjourney y empezar a generar imágenes, y voy a invertirle $20 a ChatGPT Pro para que empiece a generarme propuestas. No sé, o sea, hay tantos casos, incluso no solamente dentro del contexto publicitario, porque, ok, yo puedo reemplazar un departamento creativo completo con dos inteligencias artificiales hoy, pero más allá de eso, yo puedo hacer cotizaciones con GPT. ¿Sabes lo fastidioso que es hacer una cotización? Los días que demora hacer una cotización. Horrible. Esto acelera ese proceso un montón, a segundos, a minutos. Eso es una locura. Entonces, hay que implementarlo, porque si no se implementa, vas a llegar tarde. Es muy fácil llegar tarde. Esta conversación que estamos teniendo, estamos tarde. Sí, ya estamos tarde para implementar. Bueno, Adrián, desde Movida Gráfica, entonces, ¿cómo podemos ayudarle a estos empresarios a integrar en todos estos procesos la Pues inteligencia integrativa? Pues, ¿o cómo están haciendo ustedes para eso? de hecho, eso es algo que venimos haciendo ya desde hace un par de años acá. Nosotros pues tomamos como una misión en este nuevo contexto después de pandemia para acá. Unificar un poco cómo son las metodologías en las que trabajamos. Si algo tiene Latinoamérica es que se queda muy fácilmente atrás en cuanto a metodologías de desarrollo, sobre todo en desarrollo tecnológico. Eh, y pues, de hecho, eso es lo que estamos trabajando internamente. Los clientes que tomamos los tomamos en en una planificación de mínimo 6 meses. Implementamos metodologías desde algo tan básico como implementar Scrum para poder manejar todos los procesos y picar cada uno de los meses en 2 semanas y en entregas continuas para poder iterar y medir todo lo que estamos haciendo, hasta cosas como esto, poder desarrollar productos que realmente puedan integrar inteligencia artificial sin que sean costos loquísimos, como que tuviese que levantar $1 millón en inversión para poder empezar a trabajar. Buscamos una forma de tener un punto de equilibrio Ah, entre lo que debería ser una compañía que puedas costear, obviamente, y puedas levantar en transcurso de tiempo, y que pueda estar realmente al nivel de compañías como las que salen de Silicon Valley, que pueda estar, ¿sabes?, a la vanguardia y que no se quede atrás tecnológicamente hablando. ¿dónde Somos early. podemos encontrar toda esta información, Adrián? Perdón, repíteme la ¿En pregunta. No dónde te la entendí. podemos encontrar? En la página web, redes Claro sociales? que sí. Si entras en movidagrafica.co, vas a entrar en la página de la agencia de publicidad que tenemos. Si entras en movida.company, vas a poder entrar en todo lo que es el holding empresarial y todas las iniciativas que tenemos como compañía. Y pues si quieres, también nos puedes seguir en Instagram en @movidagráfica o @movida.company, y también vas a poder ver un montón de contenido que estamos constantemente soltando allí. Bueno, Adrián, se nos acabó el tiempo y creo que nos quedamos cortos, pero lastimosamente no disponemos sino de No, no hay esta problema. media hora para poder compartir contigo, pero esperamos realmente tenerte muy pronto
para ampliar más el tema y para meternos en más temas de esos que tienen tan interesantes y tan importantes en movida gráfica. Con todo el gusto del mundo, Maritza. Nada, muchas gracias por el espacio y sobre todo por el tiempo. A ti, mil gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en www.mercadeoconvoz.com y en nuestros canales por Facebook y YouTube. Ahí nos vemos y nos oímos la semana entrante. Chao.